¿Qué relación puede existir entre la pobreza a todo lo largo y ancho de Latinoamérica, la vida de un emperador francés del siglo XIX, un abogado que defiende a un asesino, un papa llamado Pío VII y la redacción del Acta de nuestra Independencia el 19 de abril de 1810? La relación que existe será el tema de este cuarto documental histórico de una serie dedicada a la vida y obra de un prócer venezolano que entregó su vida al ejercicio pulcro y honesto de la ley, a la defensa de la justicia social y la igualdad de los derechos civiles. En este documental tendremos que conocer a Juan Germán Rocio en su faceta como abogado, jurista y legislador. Su vida fue en el siglo XIX y sigue siéndolo hoy más que nunca un ejemplo de cómo una profesión tan cuestionada como el ejercicio del derecho puede y debe ejercerse desde la virtud, la verdad, la justicia y la sabiduría. Postulados que, según la ley natural, declaran que todos los hombres y mujeres hemos nacido con los mismos derechos y deberes ante Dios y ante los hombres. Dios no creó reyes ni emperadores, sino hombres y mujeres hechos a imagen y semejanza suya. Mestizos, mulatos, zambos, blancos, criollos, africanos, indígenas, todos tienen el derecho sagrado de vivir en libertad e igualdad. Hay un acontecimiento importante en la vida de Rocio, que es la defensa que hace de la señora Inés María Páez, una mestiza casada con un mantuano. Esta señora, Inés María, decide llevar a la iglesia una alfombra, y eso hoy en día no sería nada del otro mundo, pero solamente podían usar alfombras y mantos la señora de la nobleza. Ella midió todo, se fue a la iglesia, se arrodilló sobre su alfombra, y los señores del cabildo que estaban allí presentes dijeron: esta señora se está burlando de la corona, y ordenan su arresto, con la ventaja de que su esposo Juan José, el mantuano, intercede por ella y bueno, dice, no la lleven presa, pero la someten a un juicio. Ella dice: yo quiero ir a un juicio. Y elige como abogado a Rocio Nieves, que iba con mucha frecuencia a esos sitios. Y Rocio acepta defender a la señora, tal vez porque él también sabía que era un hijo de una mestiza. Y se realiza un juicio sin paralelo, el primer juicio de esta causa en toda América, la defensa de los derechos civiles de una mestiza.
want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. La Junta Suprema de Caracas permite el uso de alfombras en las iglesias para toda la población de Venezuela sin excepción. El decreto está firmado por Juan Germán Rocio. ¿Cómo adquiere este venezolano, guariqueño de origen, nacido en 1763, los conocimientos y la sabiduría necesarios para que el mismo Libertador lo considerara un hombre justo en un país de forajidos y delincuentes al servicio de la corona española? La cuna y la tumba de Juan Germán Rocio todavía son un misterio. Algunos consideran que él nació en San Francisco de Tiznado, en el estado Guárico, pero el lugar donde él pasó su infancia está actualmente sumergido debajo de las aguas de una represa en el estado Guárico. Otros indicios históricos señalan que Rocio nació en la hacienda La Guamita, en los alrededores de San Francisco de Tiznado. Todavía no hay una precisión histórica ni se ha ubicado con exactitud el lugar donde nació Rocio. Juan Germán Rocio Nieves, el doctor Rocio, el máximo constituyentista de Venezuela, el Catón de América, la conciencia jurídica, la independencia, nace para orgullo nuestro en el Hato La Guamita, jurisdicción de San Francisco de Tiznados, hoy parroquia del municipio Ortiz. Rocio nace pues finalizando ese mayo de 1763, ya suponemos que entrado el invierno, el fuerte invierno de los llanos. Nace en el Hato La Guamita de padre italiano, José Cristóbal Rocio, del Ducado de Milán. La madre es Paula María Nieves, una mestiza, hija de un hacendado y de una india, que es lo que va a ocasionar que el Colegio de Abogados de Caracas años después le niegue la entrada, la inscripción a Rocio, por lo cual va a durar más de 7 años en la Real Audiencia, en un juicio largo donde hace su propia defensa y donde ya Rocio se perfila como un igualitarista, tal vez el más grande igualitarista de toda la historia republicana de Venezuela. Juan Germán Rocio se va siendo niño apenas a La Victoria primero, a Caracas después. Es un llanero de Guárico por nacimiento. Recibe la instrucción que le da la escuela de Caracas, de la Caracas colonial. Va a recibir la formación universitaria que le da la Universidad Colonial de la Real y Pontificia Universidad de Santa María de Santiago León de Caracas. Va a graduarse en ambos derechos, es decir, en Derecho Canónico primero y en Jurisprudencia Civil posteriormente, ya en las postrimerías del siglo, finalizando 1700, recibe su segundo título. Un hombre que, siendo de Guárico, que era el interior del país, la provincia, el interior de la provincia, se traslada a Caracas bajo el auspicio de sus padres y de su tutora. Estudia Derecho, pero sale excelente estudiante, porque investigaba, escudriñaba. Y como está estudiando Derecho Canónico, necesariamente tiene que estudiar la Biblia. Para estudiar la Biblia aprende latín. Cuando él, con los conocimientos que tiene bíblicos y del derecho divino y el derecho natural, se da cuenta que todos somos iguales ante Dios. Y eso es maravilloso, porque él confronta
el conocimiento que tiene del derecho que le enseñaron, el derecho canónico, donde el poder político y el poder eclesiástico se regían con la fuerza, paralelo con el poder monárquico, y él dice, no puede ser, no somos iguales ante esa ley, pero y ante Dios sí. El sistema de gobierno español consistía en borrar de nuestras almas las ideas innatas del derecho natural, las semillas de la soberanía y los principios de la verdadera libertad. Compatriotas, ciudadanos de la Nueva Granada, las armas os darán la independencia, pero solo las leyes os darán la libertad. La justicia y la ley no solo deben favorecer a quienes pueden pagar con dinero por su libertad para tener derecho al trabajo o a una buena calidad de vida. El ejercicio de la virtud y de la honestidad recompensará con bienes tangibles lo que el Espíritu ha otorgado desde lo intangible a quienes han sido justos ante Dios. Por eso un gobierno debe garantizar el máximo bienestar y la más grande felicidad para todos, facilitando el desarrollo del ciudadano común sin distingo de ninguna clase. Ya Roscio, desde finales del siglo XVIII, se nos presenta como un igualitarista, como un hombre de ideas muy avanzadas. Se había formado en la Universidad venezolana del momento, pero había tenido acceso a los teóricos y a los autores de dos revoluciones, la norteamericana y la francesa. En la obra de Roscio hay un énfasis de principio a fin en la soberanía. Destruyó por completo el principio de que el rey era el representante de Dios y que el rey tenía que gobernar y disponer. No, Roscio, a la luz de la Biblia, dice: el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, pero el hombre es igual ante Dios y debe ser igual ante la ley. Es una historia que se ha repetido durante siglos y que las naciones no terminan de aprender hasta el día de hoy. Algunos líderes que inicialmente participaron con sus ideales en la liberación de sus pueblos
terminan traicionando las ilusiones de sus compatriotas, convirtiéndose en aquello que derrocaron. Napoleón Bonaparte, que tanto luchó en la Revolución Francesa en 1789 por la libertad, la igualdad y la fraternidad, en 1804, 15 años después, se corona emperador de Francia y vuelve a instaurar una monarquía. Sin embargo, Napoleón Bonaparte, vencedor de 40 batallas pero derrotado en Waterloo, declararía con amargura y nostálgica victoria su legado a la legislación universal, el Código Civil francés, conocido como Código Napoleónico. Ma vraie gloire n'est pas d'avoir gagné 40 batailles. Waterloo effacera les souvenirs du temps de victoire. Ce que rien n'effacera, ce qui vivra éternellement, c'est mon code civil, le Code Napoléon. Este código napoleónico, esencia del derecho francés, que junto con el derecho romano y el derecho alemán, Roscio tendría que estudiar y analizar para obtener su doctorado en Derecho Civil, le ayudan a encontrar justamente el punto débil y la diferencia entre el derecho decretado por el hombre y la ley natural que emana de Dios, y que a su imagen y semejanza nos hace a todos libres e iguales. Con esto en mente, Roscio redacta las actas del 19 de abril de 1810 y del 5 de julio de 1811. En el caso de Juan Germán Roscio, como jurista, fue muy importante porque él no solamente conocía de las leyes, sino que las interpretaba, las aplicaba, ¿no? Eso era una pasión que él demostraba. Y como legislador fue muy importante porque, bueno, como sabemos, fue redactor de la Constitución, la primera Constitución de nuestra República. Eso es un baluarte, ¿sabes? Porque no es solamente conocer el derecho y difundirlo, sino redactarlo y que fuera aplicable. Bolívar, quien había escrito a Madariaga y a Roscio para elegir un congreso y constituir un gobierno, decretaría que en vano las armas destruirán a los tiranos si no establecemos un orden político capaz de reparar los estragos de esta revolución. El sistema militar es el de la fuerza, y la fuerza no es un sistema de gobierno. la declaración de Bolívar acerca de que el sistema militar es el de la fuerza y de que la fuerza no es un sistema de gobierno, confirma la teoría de muchos especialistas que sostienen que, históricamente, los venezolanos hemos buscado la libertad a través de la paz en el ejercicio de los derechos civiles y no en la imposición de la violencia de la guerra. El doctor Roscio es el padre en Venezuela del derecho electoral.
El derecho electoral, en estos tiempos en Venezuela, el poder electoral es un poder que se equipara con los demás poderes, con el poder moral, con el poder judicial, con el poder legislativo y con el poder ejecutivo, en orden inverso. Pero en la primera Constitución de 1811, de la cual celebramos hace poco aniversario, el doctor Rocio, que es quien más aporta de su inteligencia a esa Constitución como el cuerpo normativo, como la ley de leyes, como la madre de las leyes para la naciente república, ahí está, vivo el testimonio de su sabiduría, el derecho electoral, los colegios electorales, el aporte de las municipalidades, porque hasta ese momento no ha habido nunca una elección en Venezuela. Venimos de gobierno colonial desde 1498 y el doctor Rocio en 1811 plasma en esa primera Constitución todo un cuerpo normativo para elegir a las autoridades. Lo que hoy es en Venezuela ya un proceso normal, natural, con leyes, con rango superior de leyes orgánicas, con un cuerpo colegiado. Eso nace en la Constitución del 11. Ahí está la inteligencia del doctor Rocio. Por eso hemos afirmado, a través del testimonio de estudiosos entrevistados en este y en los demás documentales dedicados a Juan Germán Rocio, que en el proceso de nuestra independencia, la pluma de este prócer de a pie fue tan importante como la espada de Bolívar. Rocio defendió la soberanía del pueblo desde dos puntos jurisprudentes basados en la ley natural. Hay que separar el poder temporal y humano del poder divino, usurpado por la Iglesia y su máximo pontífice, el Papa Pío VII. Y es necesario imponer la desobediencia civil para desconocer y repudiar a la autoridad de España sobre América. Para esto, la jurisprudencia y la legislación, impugnados con justicia y equidad, son lo único que pueden hacer la diferencia entre el abuso del poder o el disfrute de la libertad. Juan Germán Rocio Nieves, quien fue un abogado de una dilatada trayectoria, se convierte en asesor del Libertador por esa condición innata de Juan Germán Rocio en ser un hombre de letras, de ser un hombre dedicado a las leyes, cultivándolas en toda su extensión y dimensión, y por consiguiente Juan Germán Rocio se constituye en el pilar fundamental de lo que es la simiente de la democracia venezolana. Constituye y debe ser una referencia moral, porque si algo debemos nosotros, la generación de abogados de esta época, formados en esta época, con un andamiaje jurídico iniciado por Juan Germán Rocio Nieves como corredactor del Acta de la Independencia, es ser testimonios de vida desde el punto de vista de la ética. Ser abogado en este momento significa, sin lugar a duda, un lastre en el ejercicio de la profesión. Pero también Rocio daba testimonio de vida en la acción. Y los abogados de hoy, lastimosamente, no damos testimonios de vida en la acción en función de principios y valores éticos que debe ser el norte del ejercicio práctico de nuestra profesión del derecho en este país llamado Venezuela. Pero la obediencia al valor ético, al valor moral, a las normas, al respeto a las leyes, se ha perdido. Nos hemos apartado por formación inescrupulosa del momento, con fines mercantilistas, pero Rocio hoy vive. Hoy lo relanzamos. Para quienes no le conozcan, es la misión de nuestra fundación relanzar el pensamiento de Rocio para que cobre vigencia, y en esa dimensión los abogados tendríamos la obligación moral de ser su referencia histórica para el accionar. Declaro y confieso
que profeso la religión santa de Jesucristo y conforme a ella, deseo morir bajo el sistema de gobierno republicano. Porque el Espíritu de Dios me ha permitido demostrar en mis escritos, en mis actos, en mis palabras, que solo el sistema republicano, solo en él, todos somos libres e iguales ante Dios por la gracia de la ley natural, y vivir sin otro sometimiento que no sea el amor a la voluntad de Dios. El Señor ha decretado que podemos convertir a Venezuela en una república independiente habitada por sus hijos e hijas. Y así, borrada la mancha como vasallos de España, transmitiréis a vuestra descendencia la dignidad de hombres y mujeres libres, diciéndoles: ved aquí, hijos, la riquísima herencia que nos han dejado, ley, justicia y paz, porque el cristianismo, por esencia, es la República de Dios para vivir en Venezuela.